este espacio, bueno, como ustedes pueden ver en la imagen, el título, las leyes de la Biblia no son difíciles de comprender en su contexto. En concreto me estoy refiriendo al Pentateuco, a la ley de Moisés, si ustedes quieren llamarle de este modo. Claro, evidentemente, probablemente Moisés no tenía los tremendos bíceps y hombros que ustedes ven en la imagen tallada, pero eso ya es otra discusión. Lo que quiero ir es que muchas veces los cristianos y otras religiones o personas que puedan tener interés en analizar y estudiar seriamente y no con fines ideológicos el texto bíblico, se percatarán de que hay normas que resultan bastante, por así decirlo, severas, duras, hasta inhumanas cuando uno las revisa. Se ve, por ejemplo, en el libro del Éxodo, desde el capítulo 20 en adelante, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, entre normas rituales, vemos disposiciones relativas al trato a los esclavos, a los siervos, al resguardo del sábado, etcétera. Y para muchas de esas sanciones, la muerte es el castigo, a veces por asuntos que nosotros hoy día podemos decir, esto se puede solucionar con plata. Bueno, evidentemente, si nosotros aplicamos nuestros criterios de lo que es justo o injusto hoy, claramente vamos a pensar que estos textos son de salvaje o gente incivilizada, etcétera. El problema es que esos criterios son anacrónicos, por donde se les mire. Es un anacronismo. Partamos de la base de que hoy día hay una cuestión que muchas veces se ignora, y algunas otras personas reclaman, que tenemos una concepción de derechos humanos mínima. Por lo que hay leyes que a nosotros hoy día nos parecen relativamente serias, otras que no lo son. En razón de aquello, señalar de que estas normas, cuya composición se atribuye unos 1000 años antes de Cristo, responden a otro contexto muy distinto. O sea, usted hablar siquiera la palabra democracia ya era una locura. Bien, en esta época la gente todavía se comía personas, sacrificaban personas, era una salvajada, la verdad. O sea, el criterio de civilización de hace 3000 o 4000 años atrás no tiene absolutamente nada que ver con el que tenemos hoy día. Había desde luego una línea que seguir para el progreso y el funcionamiento de la vida social y que algunos de esos aspectos se han mantenido, pero si ustedes comparan el derecho de la época antigua, de la de bronce, de la del hierro, con el que tenemos post-ilustración, la diferencia es abismal. El tema es que para enfrentar comportamientos que francamente eran bastante terribles, como ya dijimos anteriormente, comerse personas por placer muchas veces, practicar el canibalismo, los sacrificios humanos, etcétera. Para combatir eso, las sanciones debían ser severas. Si ustedes, por ejemplo, le llevan nuestras leyes actuales, sea usted que viva en Chile, viva en Argentina, viva en cualquier país occidental, si usted lleva nuestras leyes a las personas de hace 2000, 3000, 4000 años atrás, aparte de reírse de lo que nosotros estamos, las leyes que nos rigen, aparte de reírse, van a encontrar estas normas, aparte de poco efectivas, ridículas y blandas. No se ajustan, si es así de simple, la verdad. ¿Qué pasa, Chris? Bienvenido. Ya logró como más. Saludos, buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad es que te iba a Buenos mandar días. un mensaje para que te conectaras, pero menos mal apareciste. Menos mal aparecí. Claro, Hey, bro, ¿qué horas en ¿Mm? Chile ahorita? Son ¿Qué, las 10 de la qué horas mañana. en Chile? 10 de la mañana. No llevan 3 horas. 3 horas. Hola, Eliahu, buenos días, ¿qué tal? Justo estábamos hablando, íbamos a empezar a hablar de la ley de Moisés, si quieres incorpora. Eliahu es un amigo judío ortodoxo y él tiene manejo bastante interesante sobre estos temas y claro, a él le podríamos
hacer consulta respectiva a lo que es la ley de Moisés, que bueno, para algún lector occidental moderno es escandaloso, por ejemplo, no sé, vos. Pero ¿cómo van a liberar al esclavo por si es que le rompen un diente o lo dejan tuerto? Deberían dejarlo libre porque la esclavitud es mala y la. Sí, amigo, obvio que la esclavitud es mala, pero la gente hace 4.000 años atrás no pensaba así, pues. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido. ¿Cómo le va? Bendiciones. Saludos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Tenía días sin entrar por acá. ¿Cómo va Bueno, todo? bien, bien, gracias a Dios. La verdad es que Bueno, hubieron feliz día para todos los trabajadores. para todos los trabajadores, claro. Chris es un trabajador, pues yo de momento, bueno, estoy cesante, pero me voy a incorporar posterior a aprobar mi examen de título. Ah, bueno. Claro, ¿cómo ha estado usted? Pues aquí le comentaba a Chris de que estábamos poniendo en contexto algunas normas que aparecen en el Pentateuco o en la Torá, po, que para el lector occidental moderno y para personas que tienen un cierto sesgo ideológico contra lo que está escrito en estos textos sagrados, pescan algunas normas y dicen al tiro Dios es cruel y estos pueblos son malvados, y obviando completamente el contexto en el que fueron escritos. Sí, totalmente. Una de las cosas que se ve o es de carácter común son las analexias, ¿sí? Que es un tipo de anacronismo que básicamente en práctica es cargar a las sociedades antiguas con los valores éticos y morales de las sociedades modernas. Eso es una práctica totalmente improcedente y de esa manera no se debe medir o no se debe ejercer ningún tipo de juicio de valor basados en esos principios. Yo creo que la estructura cohesional de las sociedades antiguas es totalmente distinta a la que se manejan hoy en día. Por lo tanto, tratar de hacer juicios de valor empezando por ese principio, básicamente es anacrónico, no se puede hacer. No, bajo ningún aspecto. De hecho, lo que estábamos comentando antes de que usted se incorporara es que muchas personas hoy día, nuevamente con un sesgo encima, establecen de que tu Dios y tu Biblia no respetan los derechos humanos. Claro, el tema es que el concepto de derechos humanos tampoco es que existía hace, hace 1.000 años atrás, po. Podían haber gérmenes del mismo, pero a ver, eran épocas donde la esclavitud era algo normal. De hecho, el libro del Éxodo, creo que en el capítulo 23 o 21, no, está por ahí, da un tratamiento sobre los esclavos. Y claro, ya a algunas personas puede escandalizarle el hecho de que haya normas que prescriban un tratamiento a la esclavitud. El tema es que tampoco se le ocurre a muchas personas hacer un análisis de derechos comparados antiguos, cómo se regulaba, por ejemplo, la esclavitud en Egipto, en Babilonia, en Siria, en la época, en Roma, en Grecia, cuáles eran las causales de liberación de un esclavo, los límites que tenía el amo respecto a lo que podía o lo que no podía hacer, y las sanciones a las que se veía expuesto si se le pasaba la mano. Sí, efectivamente, si tú te pones a analizar este tipo de juicios o este tipo de comentarios lo vas a escuchar de personas que no tienen ningún fundamento em, educacional, por así decirlo, ¿sí? Vas a encontrar a personas que se manejan desde las ideologías, como por ejemplo, más que todo la ideología del progresismo, de la ideología de una izquierda irracional, sin meternos al ámbito político, pero es básicamente es de donde se desprenden este tipo de comentarios. Que pareciera que no tuviésemos la capacidad de razonar que hace 4.000 o 5.000 años atrás las sociedades todavía pensaban que sacrificar niños era agradable a los dioses. Y esa era una estructura cohesional de la antigüedad que para ellos era bien visto, como por decir hoy en día acá, no sé, ir a comer en un McDonald's o de repente está bien visto que personas se reúnan en un estadio para ir a un concierto y desde ese punto de vista eran costumbres que se manejaban dentro de la sociedad
y para ellos era totalmente normal y aceptable. Por lo tanto, debería juzgarse desde ese punto de vista. Obviamente, hoy en día la coacción social en la cual nosotros nos desenvolvemos no nos permite hacer ese tipo de cosas, pero trasladar ese juicio a la antigüedad es totalmente improcedente. Comprendo. Sí, por ejemplo, también muchas veces se hace el cuestionamiento, yo lo he visto en varios lives a los que me he subido, o los que me ha tocado pasar, de que hay una crítica visceral hacia el sistema de sacrificios de la antigüedad. No me refiero al tema de los sacrificios humanos, que eso ya es otra tema aparte, sino al de animales, que dicen, pero ¿qué clase de Dios pide esto? Y bueno, por los motivos que sean, buenos o malos, da lo mismo, pero hay. Sin embargo, inevitablemente me acuerdo de una premisa que una vez comentó, no sé si usted ubica al muchacho de Torá en el Jardín. Es un joven judío reformista chileno que, citando a Maimónides, él dice que a Maimónides creo que era, que la idea del sistema de sacrificio es que no hubiera más sacrificio. Uno puede, pero ¿cómo eso? No sé si usted pudiera desarrollar dicha idea. Sí, perfectamente. Incluso la idea del sacrificio de animales viene a tratar de apaciguar un poco todo lo que era la cultura del sacrificio en este sentido de humanos, ¿o sí? Empezando, ese fue como, o ha sido la primera premisa que se ha tenido al respecto, pero más tarde, lo que intentó fue regular el tema de los sacrificios. ¿Por qué? Porque antes de que hubiese templo o antes de que hubiese algún tipo de lo que se conoce como el Beit Hamidash, que es la carpa de reunión, los sacrificios se hacían de manera no regulada. Sí, en cada carpa, en cada casa, cada choza, como lo queramos ver, se hacía como práctica, como costumbre, sacrificios de animales a los dioses. Por lo tanto, central todos estos sacrificios en un solo lugar y de manera congregacional vino a diezmar incluso los sacrificios de animales. En otras palabras, lo que vino a tratar de hacer esto es a regular el sacrificio mismo para que fuesen menos. Comprendo. No, de hecho, claro, tiene todo el sentido del mundo porque, bueno, yo cuando leo el Antiguo Testamento, usted sabe, con las limitaciones propias que pueden tener nuestras traducciones, en el libro de Reyes, sobre todo, se hace relación a como si esto fuera algo que no es del agrado del autor o quizás de las personas que tenían una influencia sobre la antigua religión de Israel, de que la gente, claro, los reyes sacaban las imágenes, combatían la idolatría, volvían a centralizar el culto a Dios, pero la gente seguía sacrificando en lugares altos o quemando incienso en lugares altos, por lo que recuerdo. Y eso, ¿por qué? Claro, era ahora leyendo también el libro de Primera de Reyes, ya con la división del reino, relacionándolo en ese contexto. em, la descentralización del culto era algo que por lo visto no era del agrado de Dios, sino que tenía que estar centrado en este caso ya con el primer templo de Jerusalén. ¿Puede ahí usted corregirme si tengo alguna imprecisión? No, es que precisamente eso es a lo que apunta, ¿sí? Pues básicamente fíjate que las regulaciones del sacrificio tienen algunas implicaciones que son totalmente específicas. Por ejemplo, se tienen que hacer dentro del templo por personas que son habilitadas o capacitadas, o en este caso influidas por la divinidad misma, para poder hacerlo. Eso le quita la autoridad a cualquier persona de poder hacer un sacrificio. Imagínate tú una comunidad donde había 1 millón de sacrificios, por decir algo, en un año, a que se reduzca básicamente a 100.000 sacrificios. Ya la estructura de centralización de los mismos logró reducir en un 90% la matanza de animales. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, nosotros entenderíamos que básicamente o fue un método o fue una estrategia que totalmente vino a ser exitosa para la época y que con el pasar del tiempo, fíjate que inclusive la misma legislación determina
que si el templo era destruido o no había templo, los sacrificios debían cesar completamente. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente al no haber templo, la misma divinidad, desde el contexto sociocultural, prohíbe que los mismos sacrificios volvieran a ser fuera del templo. Obviamente no había, y mucho menos por personas que no estaban habilitadas para tal fin. Bueno, yo entiendo que cuando en el contexto judío, cuando se habla de legislación, se incluye tanto la Torá oral como la Torá escrita. Bueno, la Torá oral también está escrita, pero es un poco paradójico, pero por ejemplo, bueno, yo todavía no llego a esa parte porque recién estoy pegándole una lectura, eh, pero cuando estaba el tabernáculo, esto también es otro tema súper interesante, cuando estaba el tabernáculo, claro, ahí empieza a centralizarse el tema de los sacrificios, como usted bien dice. Pero, por ejemplo, si no había, antes del tabernáculo, no habían sacrificios, ¿o sí? Sí, claro, antes del tabernáculo habían sacrificios y los sacrificios eran determinados o hechos o realizados en lo que se conoce como lugares altos, que más tarde en la eh, literatura del Segundo Templo pasó a ser denominado como los aposentos altos. Por allí en el libro de los escritos neotestamentarios, en Hechos 2, la reunión de los apóstoles y esas personas que narra ese evangelio, perdón, en el libro de los Hechos, básicamente es un aposento alto, que viene a ser la equivalente textual de lo que son los lugares altos, que eran lugares especiales donde se determinaban para hacer algún tipo de reunión con motivo a congregación hacia la divinidad. Ahora, antes del templo, obviamente, había los sacrificios. Por ejemplo, en el libro de Génesis encontramos donde el mismo relato del libro de Génesis prohíbe o determina a Abraham que no puede cocer al cabrito en la leche de su madre, ¿sí? Que era una práctica en la cultura cananea donde al cabrito recién nacido se le veía degollar a la madre y con la leche de la misma madre era cocinado el cabrito. Y esto se hacía para un culto para la diosa de la fertilidad que se hacía entrado la primavera para así solicitarle a esta diosa de la fertilidad que hubiese una buena cosecha para esa estación. Era un acto de crueldad animal sin sentido también. Exactamente. Entonces, fíjate que el libro de Génesis prohíbe ese acto de crueldad para determinar o que no se hiciera ese tipo de actos. Y lo reafirma el Éxodo también. Exactamente. El éxodo después viene a ser o a formar parte de la legislación o de lo que conoce como la Torá. La Torá es básicamente, es como la constitución del pueblo de la Biblia. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, yo lo había comentado dentro de los comentarios, yo rayo mi Biblia, así que soy un hereje pagano idólatra, no mentira, pero, Te va a ir al pero infierno. claro, claro, al cuarto nivel, con los centauros y todos estos tipos. Ya, pero no, creo que en el cuarto nivel no hay centauros, pero no importa, está citando al Yeri. Em, Relativo a eso, yo al menos cuando estuve leyendo el Éxodo, las tablas de la ley, que son escritas por Dios, según lo que entiendo, aunque claro, según la traducción puede decirlo de una u otra manera, pero yo entiendo que en esas 10 tablas, al menos incluso como lo refleja la iconografía nuestra, están los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, en realidad no son 10 mandamientos, son 10 palabras. Ya, 10 vale, Es vale, vale, vale. básicamente una de las cosas que también hay que entender es que el libro de Éxodo 20 no narra la idea donde Dios ordena a los hombres o al pueblo de Israel a seguir o a obedecer su mandato, sino los invita a seguir sus palabras, ¿sí? Dándole la elección en el hecho contextual de la misma narrativa del Éxodo, de que estos hombres podían
escuchar o no estas palabras. Incluso en el mismo libro de Éxodo determina donde el mismo pueblo, después de haber escuchado, dice, obedeceremos y entenderemos lo que Adonai ha dicho. En este sentido, lo que brinda el libro de Éxodo es una invitación a escuchar las palabras de Dios y no es un sentido de mandato mismo. Mm, vale, 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 vale. Pero respecto a eso, por ejemplo, claro, suponiendo que las tablas tienen estas palabras, estas 10 palabras, las leyes que vendrían siendo los capítulos siguientes, por así decirlo, tanto como el mandato de consagración a los hijos de Aarón, etcétera, estas normas Moisés las guarda para sí o las anota en rollo aparte. Es una pregunta quizá un poco extraña, pero me llama la atención porque, por ejemplo, cuando describe cómo se tiene que hacer el tabernáculo, el candelabro, el arca del pacto, el altar de bronce, etcétera, son medidas súper específicas en cuanto a codos, medidas, etcétera. Eso evidentemente no caben en una tabla. Sí, no, lo que pasa es que hay que entender algo, ¿sí? En hebreo se llama Torah Sheviktah, que es la Torah escrita. Y la Torah escrita está comprendida en rollos, no en tabla. ¿Sí? Entonces, si tú te pones a analizar lo que se escribe en el Sinaí, básicamente son dos tablas con 10 palabras. O vamos a hablarlo con 10 mandamientos para que las personas que nos escuchen no se pierdan. ¿Sí? Pero si te pones a analizar dentro del contexto del libro de Éxodo, empieza en el libro de Éxodo 21 y además dijo Adonai estas palabras. Y empieza a narrar mandamientos y estatutos y preceptos y ese tipo de cosas. Y a eso, a ese conjunto de normas se le llamaron los rollos. ¿Sí? Entonces, ese rollo básicamente incluía lo que decía las tablas que fueron redactadas en el Sinaí y todo lo que tiene que ver posterior a ello. Claro, a esto quería referirme, porque en ese sentido las tablas serían la protoconstitución o constitución primitiva y los Exactamente. rollos, vale, ya, y los rollos vendrían siendo como, a ver, se entiende como ley orgánica, Y los eh, códigos procesales, todo ese tipo de cosas. claro, 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 claro. Y de hecho la Torá oral, que bueno, se ve en la Mishnah, el Talmud, etcétera, vendrían siendo como las leyes interpretativas, que también están reguladas, o por ejemplo, nosotros cuando nos las pasan son parte de, por así decirlo, el estudio de la Constitución y de la ley en general. Pero si te pones a analizar, existe algún tipo mm, de una opinión contrapuesta con esto de la ley oral y este tipo de cosas. Pero es que lo que es la ley escrita ordena seguir la ley oral. Por ejemplo, no sé si has tenido la oportunidad de leer el libro de Devarim, o perdón, Deuteronomio. Sí, 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 no, no en el completo, pero le he echado el ojo a algunos capítulos. bueno, si tienes por allí, tienes allí por lo menos para leer algo rápido. Sí, sí, deme un segundo, le traigo el tiro. A Éxodo le dicen Shemot también. Sí, Éxodo, no es que le dicen, sino ese es su nombre, la traducción es Éxodo. Vale, vale, vale. Ya, Por ejemplo, tengo abierto el libro de Deuteronomio, de Barín. ok, lee el capítulo 17. 17. Esta es la traducción al lenguaje actual. Sí, Así que sí, lee, creo que desde el 8 puedes leer. ahí está, bueno. En casos más difíciles, como cuando alguien mata a otro, o cuando en un gran pleito hay heridos, tendrán que ir al santuario. Allí hablarán con los sacerdotes y con quien en ese momento sea el juez y le explicarán lo sucedido. Ellos decidirán qué hacer con el culpable. Ustedes, por su parte, deberán seguir fielmente todas las instrucciones que ellos les den para castigarlo. Si alguno de ustedes, por orgullo, se niega a aceptar la decisión del juez o del sacerdote, que son servidores de Dios, serán condenados a muerte. Si ustedes Ya, obedecen estos mandamientos, hasta ahí lo podemos dejar. no Si habrá tú te, maldad en Israel. Ujú. Si tú te fijas, la misma Torah escrita te está diciendo
que todo lo que tiene que ver con instrucciones y leyes que se desprendan de los sacerdotes deben ser seguidas y obedecidas por el pueblo, porque si no, básicamente la misma divinidad los matará. En otras palabras, todo lo que se desprende de la ley Torá, de la ley escrita, que tenga que ver con un mandato oral por parte de las autoridades competentes en su momento en Israel, tenía que ser obedecido. Entonces, básicamente, ¿cómo le dices tú a una persona del segundo siglo o del primer siglo que no vas a obedecer a los sacerdotes que te están diciendo que no actúes de una manera correcta? Claro, de hecho, incluso, bueno, yo lo había notado en el Éxodo, que había notado una reminiscencia bíblica, como una base bíblica a lo que es la tradición que asegura que Moisés escribió el Pentateuco. Y aquí, en el pasaje que usted citó, cita fundamento bíblico de que existe una tradición oral. Sí, es que básicamente la tradición oral existe. Por ejemplo, hay un número hay un texto en el libro de Berechí, no recuerdo ahora, perdón, el libro de Génesis, donde dice, o cuando el Eterno le da la posibilidad a los hombres, en este caso a Noé, de poder comer animales, él dice, bueno, podrás comer animales, pero los sacrificarás así o de esta forma, pero no explica la forma. Entonces, el mismo texto en ese punto de vista es superfluo. ¿Por qué? Porque te está diciendo que tienes que sacrificarlo de una manera, pero no te está relatando la manera en que tienes que sacrificarlo. Entonces, allí es donde la tradición oral, a través de las leyes y las formas en que se deben hacer, viene a recurrir a tratar de embellecer el texto mismo. La tradición oral vendría siendo la halajá, ¿o no? Exactamente, se determinan alajá o takanok. Vale. Sí, Y la que salahot, son leyes sobre leyes o cercos. vale. Y la salahot vendría siendo ya en singular, ¿o no? Exacto. Una alajok Vale. es singular y la alajá es en plural. Vale, claro, hay, mire, lo que pasa es que es inevitable que, a ver, haga la asociación con el hecho de que inevitablemente, como pasa en el derecho chileno, van a haber alajot que van a ser contrapuestas. Tres jueces pueden fallar de tres formas distintas a un mismo caso. Exactamente. Incluso me está pasando en este momento a mí. ¿Sí? Sí, fíjate que yo tengo un caso en contra de migraciones por un tema de una mal decisión que ellos tomaron en base a un error que se fue de mis manos, sino que dependía de la policía de investigaciones de acá, que en su momento de mi entrada al país no cargaron la tarjeta migratoria al ¿U- sistema. ¿Usted está en Chile? Sí, sí, yo estoy en Chile ahora. Ah, el derecho, mire, me ha tocado tomar algunos casos de migraciones, la verdad es que es un caos. Sí, sí. Entonces, bueno, te explico más o menos porque se relaciona con lo que estamos hablando. Sí, sí, Entonces, en ese sentido, la policía de investigaciones no carga al sistema la entrada que ellos me dan al país. Entonces, ellos me entregan mi tarjeta migratoria, pero no está o no aparecía a nivel de sistema. Migraciones rechaza mi solicitud de visa porque no aparece registrada en sistema mi entrada al país, pero yo tengo el aval físico de que sí entré de manera legal. Y bueno, y eso ha sido un problema. De allí tuve que colocar un recurso de amparo y ahora Migraciones está rechazando ese recurso de amparo pidiendo que otro juez pudiera o otra instancia pudiera revisar el caso. pero, a ver, yo creo es que el recurso, perdón, entre paréntesis, el recurso de amparo no se interpone ante el CERMIG, se interpone ante la Corte de Apelaciones. Exacto, ante la Corte de Apelaciones porque Migraciones ordenó la expulsión de mi persona del país y el recurso de amparo yo lo hice a través de la sala de apelaciones. Buena, pucha amigo, espero que le vaya excelente, la verdad. Y lo que pasa es que ya la alajot o la alajá de la Corte Suprema se está poniendo un poco estricta, aunque dependiendo de la ciudad en la que usted esté,
la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones es variable. Ya, entiendo. Eh, y ahí es donde, claro, entra cuál es el criterio mayor. Con ese, y volviendo al tema, a ver, en el Éxodo 18, que si pudiera ponerle un título, obviamente no lo voy a hacer, pero es una forma en la que empieza a organizarse la jurisdicción en Israel. Y Yetro, que muchas veces pasa desapercibido, es un gran reformista procesal, po. Él, por así decirlo, desconcentra o descentraliza la justicia en el Israel que sale de Egipto. O sea, Moisés vendría siendo como la Corte Suprema y ya los jueces, que, bueno, no dice el número, pero yo por poner el número 70 vendrían siendo ya los tribunales menores que van a conocer los asuntos menores, valga la redundancia, y los más complicados se los van a llevar a la Corte Suprema, o en este caso a Moisés. Bueno, en realidad no es tan así. Las No 70 está. Ah, personas, las 70 personas formaban parte de lo que era el sistema judicial dentro del Beis Hamidas o dentro del mismo pueblo de Israel. Ahora, lo que son nombrados como jueces y policías podían ser cientos, incluso hasta miles. claro, sí, era O 70 sea, por poner un número nomás, po. exacto. Sí, los 70 que narra son los que las personas que llevaban los casos más difíciles. Pero policías y jueces eran muchos, eran cientos en una misma ciudad. Ahí me salió una duda respecto de lo mismo, porque claro, aquí aparecen nombrados de que se nombran jueces que van a resolver determinados asuntos, pero esos jueces no tienen nada que ver con los jueces que aparecen en el libro de jueces. No, absolutamente nada. Eran personas de renombre o príncipes dentro de los linajes. Mm, vale, 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 vale. O Era, sea, era un sistema como aristócrata. ya, vale, 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 vale. Eh, claro, pero ahí me llamó la atención porque, bueno, yo insisto, el tema de nuestras traducciones muchas veces hacen mención a la palabra príncipe, príncipe dentro, el príncipe de cada tribu. Los príncipes, Exactamente. claro, ellos eran, ¿cómo era esa división? Porque, a ver, si son todos hijos de Leví, ¿cómo pueden haber, o hijos de Leví, o hijos de Dan, de Aser, Gad, etcétera? ¿Cómo pueden haber príncipes entre ellos si todos descienden del mismo? Sí, por eso, por ejemplo, los que son las primeras generaciones, por decir algo, el hijo de Leví, lo que tenían línea más directa con ellos eran lo que eran de renombre, o las casas que lograron permanecer en el tiempo, eran las casas como más tradicionales o más antiguas, y a eso se les daba o se les nombraba príncipes, porque tenían una conexión directa con los patriarcas. Ah, pero los otros no es que no la tuvieran, pues. No es que no la tuvieran, sino que esto la tenían, la habían perseverado, no se habían incluso ligado con otras nacionalidades y así sucesivamente. Ah, pero ¿cómo eso de que se vincularon con otras naciones? Por ejemplo, que en Egipto se casaron con personas de Egipto y así sucesivamente. Ah, ya. Vale, 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 vale. Ya. Bueno, eso también. Tengo un amigo, judío ortodoxo chileno también, que estuvo conectado unos 2 minutos acá, Jaime. Él me comentaba de que precisamente los egipcios que estaban vinculados a Israel y que salieron de Egipto fueron los que de cierto modo instigaron la creación del becerro de oro. Bueno, lo que pasa es que allí hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque obviamente si yo Ah, soy está judío, Jaime. sí. O sea, yo lo que veo desde el punto de vista, no es que no sea así, pero tampoco nosotros podemos tratar de tapar el sol con un dedo, quitando la culpa de los antepasados de Israel de que ellos pudieron haber cometido un error, ¿sí? Indistintamente si ellos instigaron al pueblo de Israel a que se hiciera el becerro de oro, el pueblo de Israel, que era más numeroso, tenía que haber dicho que no. Entonces, sucesivamente, allí lo que estamos haciendo es tapando la culpa que pudo haber tenido el pueblo en su momento de poder impedir ese hecho. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que, bueno, tenemos
un pueblo que viene, de acuerdo a la narrativa bíblica, tenemos nosotros un pueblo que viene de 400 años de esclavitud, viviendo vicisitudes y todo ese tipo de cosas, rodeados de este sistema de cultos, que era al dios El o al dios cananeo, donde venía representado pues, de muchas maneras. Entonces yo creo que más que todo fue una flaqueza de la misma sociedad antigua, al no saber nada de Moisés, pensar que Dios los había abandonado, los había sacado de Egipto para dejarlo en otra parte, y pues sencillamente recurren a lo que más cerca tienen, a la imagen de la época. Bueno, becerro, pero que en realidad es un toro. Es un toro, exactamente, que era la figura con la cual se adoraba en su momento al dios El en la cultura cananea. Ah, mire, aquí Jaime nos señala, todas las mañanas lo rezamos y declaramos que hicimos Abodazara. Exactamente, el tema es, o sea, ese es parte de nuestra liturgia, pero si tú te pones a analizar desde ese punto de vista, el tratar de decir, no, que fueron los egipcios que nos hicieron hacer eso, no, nosotros tuvimos la oportunidad de decirle que no y punto. Perfecto, perfecto. Pero bueno, igual me llama la atención dentro de este pasaje que creo que está en el Éxodo 32 sobre el becerro de oro, que bueno, lo estoy parafraseando por si acaso, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. La traducción lo señala en plural. Y cuando yo, por ejemplo, leo el libro de Primera de Reyes con la rebelión de Jeroboam, él, para descentralizar a la mala, por así decirlo, el culto en Jerusalén, levanta dos becerros de oro y dice exactamente lo mismo. Sí, claro, es complicado. El tema es que cuando nosotros queremos traducir del idioma hebreo al idioma español o a otro idioma, no, nos vamos a complicar mucho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la palabra Elohim en el idioma hebreo antiguo es usado de manera plural, el contexto define de manera mnemotécnico cuando se usa en forma singular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de los idiomas a los cuales nosotros hoy en día estamos traduciendo los textos de la Torah tienen una construcción lingüística en base a la gramática, pero lastimosamente el hebreo no es un idioma estructurado gramaticalmente, sino mnemotécnicamente. Entonces, desde ese punto de vista, cuando tú sacas de un idioma mnemotécnico a un idioma gramatical, te vas a encontrar demasiados problemas como ese caso. La palabra Elohim, si bien es cierto, puede ser usada de manera plural, desde la forma mnemotécnica no se usa en forma plural, sino singular. Entonces, eso lo desconoce la construcción lingüística de un idioma gramatical. Mm, vale, vale. Entonces, bueno, aquí ya aprovecho de calzarlo de nuevamente con la consulta, pregunta. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Yo creo que fue el ego. El ego. Sí, el ego. Porque, a ver, Jeroboam nace con una intención genuina. Él ve un mal proceder, en este caso en el hijo de David, y sencillamente él quiere, o sea, nace con esa intención, o lo que se conoce como ese Kiddush Hashem, o con la intención de santificar el nombre de Dios, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. Pero cuando ve que eso que había ganado en esa intención le podía ser quitado, él no quiso perder su posición de privilegio y sencillamente cedió a su ego. Claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo lo que usted dice, porque, bueno, aquí retomando, como recapitulando, Jeroboam es ungido por el profeta Ahías, ¿no? Disculpa, no te entendí lo último. Ah, no, no, que Jeroboam es ungido por el profeta Ahías, ¿o no? Sí, es que cuando Jeroboam le tocan las 10 tribus, por así decirlo, Claro. queda él como representante de las 10 tribus, lo hace ungido por un profeta. Y de hecho, el libro de Segunda de Crónicas señala que él, claro, cuando Roboam asume el cargo,
y lo convocan los príncipes de la congregación de Israel que le dicen, oye, bájanos los impuestos, por favor, ten un poco de piedad y misericordia. Roboam se les une a estos príncipes valientemente, hay que decirlo, porque Salomón, por lo que tengo entendido, por lo que dice el relato de Reyes, lo está persiguiendo, ¿no? Entonces, claro, y él, bueno, haciendo un acto de valentía, también de presencia y desafío, confronta a Jeroboam con lo que es justo y sensato de hacer, po. Más allá de que la estupidez de Roboam hace que todo se pudra y bueno, el reino se divida. Exactamente. Pero si tú te pones a ver dentro del mismo texto, de manera implícita nos deja a nosotros claro de que la división del reino básicamente era como una especie de voluntad divina, como por así llamarlo, ¿no? Donde existen dos partes, donde una actúa de una manera correcta y la otra no. Y desde ese punto de vista la divinidad toma parte en este asunto y determina cuál va a ser el castigo, que es la división, ¿sí? Pero la división básicamente viene originada por la boca de un profeta, ¿sí? Que era en este caso la voz de Dios para la época. En este sentido, nosotros debemos entender que la división que se origina en su momento fue determinada no por voluntad humana, sino por la misma divinidad o de acuerdo a lo que dice el texto mismo. Por la inclinación a la idolatría de Salomón. Exactamente, pero quien determina la división es el profeta. Claro. Sí, de hecho el mismo texto lo dice que al final es palabra de Dios lo que demanda la división o lo que concreta la división del reino. De hecho hay un profeta, no recuerdo cuál de momento, pero que cuando Roboam estaba alistándose con los soldados de Judá y de Benjamín, viene y le dice, no, no vayan a la guerra, no peleen contra sus hermanos. Exactamente, pero bueno, yo creo que después de todo esto, cuando pudo haberse restituido esa división, ahí lo que jugó la mala pasada ahí fue el ego. El ego. Sí, Vale, vale. Bueno, Jeroboam él cayó en idolatría, ¿no? sí, obviamente, pero es precisamente por eso. Le pasó lo mismo que le pasó a Salomón. En el momento que creyó que era suficiente o él mismo podía manejar todo, en ese mismo momento se desvió de lo que para lo cual había sido destinado, pues. Pero es que ahí, mire, a mí me surge la duda, porque, a ver, yo, bueno, dentro de todo, obviamente no se puede hacer, pero trato de ponerme en el lugar de Jeroboam y digo, a ver, el Dios vivo, por medio de su profeta, me ha ungido como rey por sobre 10 tribus. A mí no me está gustando la idea de que ya, mi pueblo vaya, las 10 tribus vayan a adorar a Jerusalén, que es la capital del reino enemigo, y claro, po, tiene todo el sentido del mundo lo que usted me dice respecto del ego, pero al grado, porque yo puedo decir, a ver, pero ¿cómo van a ir? Po, adoren a Dios acá, etcétera, pero al grado de levantar dos becerros de oro, eh, que pueden representar cualquier cosa, y expulsar a los levitas que tenía dentro de las tribus para corromper un sacerdocio, eso ya es un gran salto, digo yo. Sí, es que si tú te pones a ver, mira, cuando tú estudias el tema de la división está aceptada hasta que el mismo Eterno pueda reconstituir todo. A ver, si un profeta te dice a ti que divides y después un profeta más adelante, un profeta viene y te dice que debes unirte nuevamente, entonces ¿por qué le hiciste caso al primero y al segundo no? Ah, bueno, ¿Me entiendes? Entonces allí tú determinas que parte de la condición es que el primero dijo algo que querías escuchar y el segundo dijo algo que no querías escuchar. claro, claro. Pero en ese caso, ¿cómo si si el profeta que dice algo que yo quiero escuchar, entonces, ¿cuál es el riesgo de que ese profeta sea un falso profeta? No, no, el tema es eso, porque fíjate, la única manera de saber es, en el tema o en el contexto bíblico, es que el profeta, para que sea reconocido como la voz de Dios, debe ser
Primero, que sus palabras se cumplan. Segundo, que no te lleve a la idolatría. Y tercero, que se mantenga dentro del Kiddush Hashem, que es la santificación del nombre del Eterno. Ahora, si una persona te dice algo, o un profeta decía algo para ese entonces, pero ese mismo profeta te lleva a la idolatría, ese es un profeta falso. ¿Qué quiere decir esto? Que sus palabras pueden ser cumplidas, pero te está alejando del camino de Dios. Entonces, esa era la manera de cómo ellos medían en este sentido. Y los profetas eran nombrados en este caso por los sacerdotes o por los jueces de Israel, que determinaban o avalaban su condición de profeta, y de esa manera eran reconocidos. Ah, el profeta tenía que ser ungido por el sacerdocio. Sí, tenía que ser aceptado por el sacerdocio. Pero bueno, el sacerdocio yo estoy hablando del primer templo. En el primer templo, el sacerdocio en algún momento se corrompe, ¿o no? Sí, sí, es que en realidad no hay parte en la historia bíblica donde el pueblo de Israel no haya estado corrompido. Son muy pocas las épocas donde el pueblo de Israel se mantiene, como te explicara yo, firme a la voluntad, por así decirlo, de la divinidad. Incluso los periodos de mayor firmeza del pueblo de Israel fueron en el exilio y no dentro de la misma tierra de Israel. Uy, bueno, me abrió preguntas para dos flancos, porque dentro de lo mismo, claro, efectivamente hay momentos donde Israel tiene su caída, pero en concreto a los hijos de Aarón, los hijos, los que administran el sacerdocio, porque decir que toda la tribu de Leví está corrupta es un poco majadero, por así decirlo, pero en concreto los hijos de Aarón, en algún momento que se hayan corrompido y Dios envía un profeta para rasparle los cachos, por así decirlo. ¿Quién unge a ese profeta? Lo No, ungía el mismo sacerdocio. aunque estuviera corrupto el sacerdocio. Sí, lo que pasa es que tampoco todo el sacerdocio estaba corrupto. Ah, no, no, pero en algún momento de la historia, claro, podían haber una cisma sacerdotal, po. Exacto, exacto. Por ejemplo, bueno, aquí ya me hago un salto al periodo del Segundo Templo, los mismos esenios. Exactamente, lo mismo diseño. Y cuando el sacerdocio de manera conjunta estaba corrupto, como fue en el caso de los macabeos o después de los macabeos, donde hubo, o después de Herodes el Grande, para ser más específico, donde hubo un nombramiento de sacerdocios de manera no conforme a lo que la Torah explicaba o designaba, las decisiones de los profetas básicamente también podían ser avaladas por estos grupos que nacen, como los fariseos, los saduceos y así sucesivamente. Todos ellos tenían potestad de poder reconocer dentro de su organización a un profeta. Ah, ya. ¿Aló? Parece que Sí, se sí, cae. Ah, ya, ya. O sea, lo ideal es que el profeta hubiese sido ungido por el sacerdote. exactamente. Eso es lo Pero, ideal. Pero vale. como el sacerdocio del segundo templo estaba corrupto, los grupos que son los perushim, en este caso los saduceos y los fariseos, que eran los de mayor alcance dentro del pueblo, ellos podían designar también profetas, maestros y ese tipo de cosas. Por ejemplo, dentro de los relatos del Nuevo Testamento se encuentran varias veces a muchos fariseos diciendo, bueno, reconocemos que tú eres un maestro, reconocemos que tú eres esto. Básicamente su organización reconocía, o su movimiento, su secta reconocía que el hombre tenía autoridad. Claro, bueno, de hecho es súper interesante el tema de los fariseos porque, a ver, yo he escuchado al profesor Kanievski, que usted más lo conoce, eh, él señalaba que, bueno, hoy día el mundo cristiano ocupó el término fariseo como insulto, pero en un principio, probablemente en los tiempos de Cristo, no se veía así. De hecho, el mismo profesor Kanievski, el profesor Piñero, señalan que lo más probable es que el mismo Jesús haya sido un fariseo. Lo que pasa es que este lenguaje virulento en contra de este grupo o secta se da en el contexto posterior a la destrucción del segundo templo, bueno, donde la situación se vuelve dramática para todos, la verdad.
Yo creo más que el tema de usar el término de manera peyorativa responde más a una tradición cristiana que cualquier otra cosa. Sí, posterior, po, que está vinculada, como le decía, este contexto donde ya empieza un cisma irreconciliable hasta el día de hoy. Y por ejemplo, si tú te pones a analizar quiénes eran estos grupos de la antigüedad, eran grupos políticos religiosos que hacían vida en el pueblo de Israel. Es como decir hoy en día todos los partidos políticos que componen la fuerza política en un país. Claro, yo tengo una, ¿sabe qué? Bueno, dentro de esto mismo, yo tengo una duda, porque el judaísmo helenista o los judíos helenistas eran los judíos de la diáspora, ¿no? No todos, pero sí, el helenismo básicamente eran todos estos judíos que habían ido a la diáspora con relación a las comunidades griegas. Sí, de allí nace lo que es el helenismo, este, pero no toda la diáspora tampoco era helenista. Ah, ya habían comunidades más ortodoxas. Exactamente, por ejemplo, si tú te pones a ver, cuando tú escuchas por ejemplo, a Flavio Josefo, a Plinio, que el éxodo masivo en la época del Segundo Templo era constante, eran de judíos piadosos de todo el mundo que iban a Jerusalén a adorar. Claro. De hecho, en Grecia, perdón, en Egipto había una comunidad bastante grande de judíos helenistas. Exactamente, ajá. Ahora tengo la duda, mire, el profesor Piñero, en su libro Biblia y Helenismo, él señala al final de este capítulo relativo a la evolución de la religión de Israel, que los judíos helenistas, una vez los fariseos toman el control del pueblo de Israel con la caída del segundo templo y todo este asunto, al igual que los judeos cristianos, también los dejan a un lado, po, pero por razones distintas seguramente. Sí, lo que pasa es que el helenismo fue mal visto, en realidad, en toda la época del Segundo Templo, incluso ni siquiera participaban dentro de la adoración dentro del templo y tenían prohibido la entrada al templo, este, porque se consideraban idólatras. Los judíos helenistas. Sí, sí. Ujú. ¿Y por qué se les considera idólatras? Porque ellos practicaban más que todo la idea de Platón, un poco la filosofía que más tarde se conoció como la filosofía de Sócrates, donde creían eh, en que Dios era corpóreo desde un punto de vista y que Dios se podía manifestar en carne Ah, y que los dioses podían habitar en la humanidad y ese tipo de cosas. chocaban con el monoteísmo ortodoxo de estos grupos entonces. Exactamente. Incluso si te pones a analizar la idea de un Jesús divino, un Jesús Dios, nace fuera de Jerusalén y no en Jerusalén mismo. A ver, creo que se cayó la señal, sí, sí, se había caído. Bueno, em, a ver, vamos a ver si podemos mandar la invitación conjunta. Ay, la señal. Bueno, amigos, la verdad es que el diálogo es súper interesante. La verdad es que estas instancias son las que a mí me gustan, donde se puede compartir ideas de un sector u otro sin la necesidad de que nos miremos como enemigos, po. No es lo ideal bajo ningún aspecto. Bueno, creo que la conexión está muriendo, así que de momento vamos a dejar el live hasta acá. No nos pudimos despedir de nuestro amigo Eli Yahoo y poder continuar con algunas preguntas. De todas maneras, gracias a todos por conectarse y espero que tengan un extraordinario día. El Señor les bendiga a todos. Hasta luego.